Bueno, continuando con la secuencia, en este caso vamos a hablar directamente de lo que va a ser del escroto y los testículos como tal, y así sucesivamente del epididimo y los conductos. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a identificar lo que va a ser el escroto como tal? Incluso en lo que nosotros estamos señalando directamente del aparato reproductor masculino, como les he mencionado, el falo, y posterior o inferior a este vamos a encontrar lo que va a ser el escroto, que es la bolsa donde se contienen los testículos como tal. Ahora, usando la bibliografía también de igual manera de Netter, de la novena edición, podemos ver una imagen que nos da la referencia a esto, similar más específico, que está en la lámina S495, donde podemos observar que sería esto de aquí, y que también tiene capas, como ya lo vamos a ver, pero nos estamos dirigiendo directamente a esta estructura. Entonces, siguiendo con la explicación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber de esto? Que como tal, el escroto va a ser una envoltura cutánea muscular. Entonces, es como aquí, ya. Va a ser, primero lo que tenemos que entender va a ser de esta parte de aquí. Es una envoltura. Es una envoltura, ¿por qué? Porque cubre. Es como que nosotros tenemos a veces, muchas veces, incluso un caramelo, y este viene recubierto por ciertas capas, ¿no? En este caso puede ser una lámina, y está recubierto para protegerlo del exterior. Cumple la misma función, para que se entienda la idea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta va a ser eh, lo que va a llegar a contener y proteger los testículos como tal, como se va a encontrar de manera interna. Y también, no solo los testículos, de igual manera va a ser el epididimo, donde sabemos que es el almacén de los espermatozoides como tal, y la parte inferior de los cordones espermáticos, como podemos ver aquí, de la parte posterior del epididimo, y que este va a llegar para la parte de arriba. Entonces, ¿cuál va a ser su principal función de esta? Va a llegar a ser mantener lo que va a ser la temperatura interior de los testículos como tal, entonces la temperatura corporal de la misma. Y esta va a llegar a favorecer de igual manera lo que va a ser la espermatogénesis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser sus dimensiones de la misma? Vamos a saber que nosotros, a referirnos de esto, incluso de los testículos como tal, van a ser de 6 de largo, para que se entienda, de largo van a ser entre 6 centímetros. También vamos a encontrar que va a ser, a ver, 6 centímetros de largo, vamos a encontrar que son 5 centímetros de ancho. Son 5 centímetros. Y también vamos a saber que este va a ser con un grosor de 8 milímetros. Un grosor de 8 milímetros. Entonces, posterior a esto, van a estar dispuestas por capas. ¿Okay? Entonces, como nosotros lo vemos en imagen comúnmente del escroto como tal, es una bolsa, como le hemos mencionado. Pero si hacemos un corte, vamos a ver que este va a llegar a tener capas. Y justamente vamos a hablar también nosotros de eso. Pero ¿cuáles van a ser las capas que este va a llegar a tener? Vamos a tener que principalmente hablamos aproximadamente entre 7 capas. ¿Cuáles llegan a ser? Primero, como tal, la masa exterior, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La masa exterior que nosotros vamos a encontrar va a ser el tema del contacto directo, que va a ser el tema de la piel. Luego tenemos una que se llama la túnica de dardos. La túnica de dardos como tal nos da una referencia que es el músculo de dardos. También vamos a tener lo que va a ser la capa celular subcutánea. La capa celular subcutánea sería la tercera. La cuarta como tal va a ser la fascia espermática externa. La fascia la fascia espermática
externa también tenemos, como les he mencionado, que el músculo que ayuda a contraer como tal, este va a ser el músculo cremaster como tal. Músculo cremaster. Ahora, posterior de esto, si tenemos una fascia espermática externa, también vamos a tener lo que va a ser una fascia espermática interna. Entonces, esta llegaría a ser la fascia espermática interna. Y por último, vamos a encontrar nosotros que es la túnica vaginal de los testículos. Ya, entonces, recapitulando. Nosotros, al saber que tenemos nosotros un corte, a ver, ya está. Ya, un corte parasagital. Tenemos una visión parasagital como tal. Entonces, de toda esta imagen de aquí, referencial. Pero si nos pasamos específicamente en esta zona, vamos a saber, como lo han mencionado bajo las medidas como tal, que tiene estas 7 capas como tal. Entonces, estamos viendo que primero la más externa va a ser la piel. Luego tenemos la túnica de dardos, tenemos la capa celular subcutánea, tenemos la fascia espermática externa. En el medio de este vamos a encontrar el músculo cremaster. Posterior a este va a ser la fascia espermática interna y por último la túnica vaginal de los testículos como tal. Entonces, nosotros vamos a hablar directamente de esto. Ahora, para nosotros entender un poco más la piel como tal, hablando de la primera parte. Nosotros cuando tenemos el concepto de la piel sabemos que esta va a ser una capa delgada, va a ser pigmentada, o sea que va a tener color y también va a ser medio rugosa, con rugosidades. Entonces esta, a diferencia o la similitud con la piel común, va a llegar a tener folículos pilosos, también va a tener glándulas sebáceas y sudoríparas. Entonces, con cierta similitud con la piel como tal, o sea, sigue siendo piel. Ahora, las funciones va a ser la protección externa y también la regulación de la temperatura como tal. También vamos a saber que esta se va a separar mediante un RAF escrotal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte del medio es como que va a haber como una pequeña línea que va a llegar a separar prácticamente el testículo derecho del testículo izquierdo. Entonces esto más o menos para que nosotros podamos llegar a tener en consideración o la imaginación de cómo es que se visualiza de la teoría a la práctica. Ahora, referente a la túnica de dardos, nosotros qué vamos a encontrar aquí, que esta va a llegar a ser igualmente una capa muscular. Entonces estamos pasando de una capa de la piel, más internamente va a ser una capa muscular lisa que va a estar en contacto directo con la piel. La función de la misma va a ser que va a regular las contracciones y la relajación del escroto ante cambios de temperatura. También va a ayudar al control térmico testicular, básicamente por la primera función que les acabo de mencionar. También va a tener una forma septum escrotal que va a dividir ambas cavidades. Básicamente lo mismo de la piel, comparte ciertas similitudes todavía. Ahora, referente a la capa celular subcutánea, esta va a ser tejido conectivo laxo que va a unir la piel con las capas más profundas. Entonces estamos que la piel, la capa muscular, luego va a seguir la capa subcutánea como tal, que va a ser tejido conectivo laxo, y esta directamente va a tener consideración que va a unir la piel como tal con las capas más profundas. La función específica de esta va a ser que permite la movilidad de la piel y la facilidad de la distribución del calor. Entonces, casi hasta el momento estamos viendo de que estas tienen funciones similares. También vamos a ver respecto a la fascia espermática externa, que esta principalmente vamos a saber que va a ser en sí va a venir de una procedencia de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, y esta va a tener la función principal de lo que va a ser formar parte del revestimiento del cordón espermático y también va a llegar a contener el soporte testicular. Entonces, al ser de una misma función o estar unidas juntas prácticamente, están compartiendo ciertas similitudes, pero con ciertas características un tanto diferentes. Ahora, entre las dos fascias encontrábamos al músculo cremaster, que ese músculo también lo hemos visto en lo que es músculos del abdomen como tal, en cierto punto.
Entonces, este músculo cremaster como tal va a tener su origen del músculo oblicuo interno y también del transverso del abdomen. La función como tal va a llegar a elevar lo que va a ser los testículos para la regulación térmica como tal. Entonces este músculo es el principal encargado de esa función, que va a ser llegar a regular a la temperatura tanto al contraer y al relajarse como tal. Entonces este se denomina reflejo cremastérico ante los estímulos tanto ya sea de frío o de calor. Ahora también vamos a tener que este reflejo principalmente va a ser neurológico, y este va a estar, o este se es por el neurogénito femoral, y esta va a ser rama genital como tal. Luego vamos a tener a la fascia espermática, pero en este caso ya sería la interna. Y la interna como tal, su origen va a ser la fascia transversa del abdomen, ciertas similitudes, y va a estar rodeada directamente por el cordón espermático que sirve de protección interna. Va a estar rodeada del cordón espermático como tal. Luego, y por último, viendo la túnica vaginal de los testículos. Este va a tener de una procedencia de una evaginación del peritoneo durante el descenso testicular como tal. De esto lo vamos a ver incluso un poco más adelante. Y las capas que esta va a tener va a ser la parietal, que va a ser la más externa, y también la visceral, que es interna. Entonces, la función principal de esta es que va a permitir lo que va a ser el deslizamiento de los testículos dentro del escroto sin restricciones. O sea, para que tenga cierta movilidad, como a veces es algo particular en los testículos, en la bolsa escrotal. Y también este espacio vaginal va a llegar a contener un líquido seroso como tal. Entonces, nosotros con referente a esto vamos a tener y vamos a poder ver que estas también se van a llegar a vascularizar con ciertos vasos y nervios. Vamos a poner aquí. Ahora, referente a los vasos y nervios que este va a llegar a inervar como tal, vamos a ver que primero va a estar por la arteria escrotal anterior. Entonces vamos a poner aquí la arteria escrotal anterior. Y esta de alguna manera va a estar con la arteria pudenta externa más la arteria pudenta externa. También vamos a poder ver que esta va a estar directamente relacionada con la arteria escrotal posterior. Arteria escrotal posterior y más la arteria pudenta interna. Entonces aquí es como que un poco más sencillo darnos cuenta, porque va a ser lo mismo del anterior, pero en este caso va a ser al contrario. Si hemos tenido la arteria escrotal anterior, en la siguiente va a ser la arteria escrotal posterior. De igual manera, si estamos viendo la arteria pudenta externa, también vamos a ver la arteria pudenta interna. Ahora, también vamos a ver la arteria perineal superior. La arteria perineal superior. Y también vamos a poder encontrar en este caso la arteria pudenta, pero inferior. No, en este caso sería interna como tal. Arteria pudenta interna. Y por último vamos a tener la arteria cremastérica, y esta va a estar juntamente con la arteria hipogástrica inferior. Entonces vamos a ver la arteria cremastérica más la arteria hipogástrica inferior. Entonces, eso es lo que nosotros vemos relacionado a lo que va a ser directamente la vascularización, referente a la irrigación de las arterias como tal. Pero también tenemos que ver qué venas van a estar comprometidas en esto. Entonces, para ver en el caso en las venas, vamos a ver que estas venas van a formar ciertos plexos. De estos plexos, el plexo somos el plexo pampiniforme, que va a regular lo que va a ser la temperatura testicular como tal. También van a ayudar a drenar hacia las venas pudentas externas y también a las internas y a las gástricas inferiores. Lo mismo,
referente a los linfáticos van a drenar hacia los ganglios y los inguinales superiores van a llegar de alguna manera a ese lugar referente a las venas. Ahora, si es que nosotros hablamos de los nervios, estos nervios van a ser los siguientes: van a ser los nervios inguinales y los genitofemorales, que estos como tal van a llegar a lo que va a ser la sensibilidad y reflejo cremastérico como tal. Entonces, el nervio pudento va a dar la inervación sensitiva y también va a controlar lo que va a ser el músculo dardos, que nos estaríamos refiriendo principalmente a la capa número 2. Eso referente a lo que van a ser escroto como tal y testículos.